A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. A principios de este mes tuvo lugar la Expo Uruguay Sostenible. Esta muestra, que organiza anualmente el Ministerio de Ambiente y que en esta ocasión se desarrolló en el Antel Arena, es una buena oportunidad para conocer de primera mano qué hacen empresas privadas, chicas y grandes, ONGs, intendencias, entes autónomos y organismos del Estado que impulsan la economía circular y o modifican positivamente nuestro vínculo con el ambiente. El espacio permite además el intercambio de experiencias y buenas prácticas e incluye conferencias, seminarios, talleres y charlas. Les conté, ¿no? Yo estuve allí una de las tardes y quedé muy entusiasmado. En la recorrida me enteré de varias iniciativas interesantes y luego destaqué varias de ellas en la cuenta de Instagram de En Perspectiva UI. Hoy, al llegar la edición de la Mesa Verde del mes de junio, les propongo que conversemos con los responsables de 4 de aquellas iniciativas. Voy a ir entonces saludando a quienes nos acompañan. 3 están acá, la otra voz a distancia. Voy por orden alfabético, sí, vamos de esa manera. Primero, Diego Batistín. Sí, buenos días, Emiliano. Director de Storage Compact. Exacto. Ahora nos explicarás en más detalle qué es, pero en 2 palabras. Logística sustentable. Logística sustentable. Sigo, Gonzalo Cámara, cofundador de Río Azul, ingeniero agrónomo, máster en Ingeniería Sanitaria Medioambiental. Buen día, Gonzalo. Buen día. ¿Qué es Río Azul? En 2 palabras, saneamiento sostenible. Sigo, Sebastián Otino, que está allá en el departamento de Maldonado, es el director de Ecobich. ¿De qué se trata esta firma, también en síntesis? Buenos días. Recolección de microresiduos en la playa. Y por último, la dama de la mesa, Carolina Raba, diseñadora industrial, impulsora de Amorphius. ¿Cómo te va, Carolina? Hola, buen día. ¿Qué es Amorphius? Amorphius es placas y revestimientos de vidrio reciclado. Bueno, justamente yo tengo planeado lo siguiente, que en la primera parte de la mesa vayamos profundizando en qué hace cada uno de ustedes, cada una de estas empresas, digamos, vayamos desarrollando mini entrevistas. De todos modos, en esos mini diálogos me gustaría que los otros invitados también estuvieran atentos y, si les parece, plantearan preguntas o comentarios sobre lo que hacen sus colegas, ¿no? Así ya empezamos ahí a generar una dinámica entre ustedes, no solo mano a mano. Empiezo justamente, ahora cambio el orden, voy a Amorphius. Vamos con Amorphius. Bien. Carolina, cuando ustedes se presentan dicen que producen piezas únicas y diferentes a partir de vidrio de descarte. Sí. Expliquemos eso un poco mejor. Bueno, bien. El vidrio es un material que todo el mundo sabe que es 100% reciclable, pero la parte que no es tan conocida tiene que ver con el cómo se recicla. La manera de reciclar el vidrio, esa que es 100% eficiente y da resultados los esperados para el reciclaje, son a nivel industrial. Y en Uruguay no tenemos industria de vidrio, ¿no? No se fabrican ni placas de vidrio ni vidrio de envases. O sea, Uruguay importa todo el vidrio en los vasos. No siempre fue así. No siempre fue así, no. Supo haber industria del vidrio plano y de vidrio hueco en Uruguay. Pero bueno, la última fábrica que cerró fue en vidrio, que era una cooperativa que estaba instalada en el Parque Tecnológico del Cerro. Y bueno, y van a ser, de antes de la pandemia, habrá cerrado, no sé, en el 2019. No tengo fresca esa fecha, pero bueno, desde entonces se han ido sucediendo como que distintas
gestiones para la reapertura. Es una fábrica grande, pero bueno, el hecho es que no se fabrica vidrio, entonces la dificultad es en cómo lo reciclamos. O sea, vidrio existe. De descarte, mucho, sí. Y bueno, y Amorpheus surge en el 2007 a partir de un ejercicio. Yo soy diseñador, estudié en el Centro de Diseño Industrial y en ese entonces había, como hoy, un laboratorio de vidrio, distintos talleres eran en aquel entonces, y en un ejercicio curricular estábamos en la misma situación. Recién había cerrado Cristalerías del Uruguay, de la calle Rivera, y bueno, la cooperativa en vidrio todavía no se había abierto, entonces el vidrio en Uruguay una vez más estaba en la calle tirado, acopiándose en canteras, y bueno, y traté de recuperar el vidrio de envases en aquel entonces, y bueno, y ahí surge Amorpheus con una variada cartera de productos, de artículos de accesorios, joyas para el hogar y personales, lo describía de esa manera. Pasó el tiempo y siempre fue como una actividad más secundaria. O sea, en aquel momento, ¿qué hacías con ese vidrio de botellas, por ejemplo? El ejercicio curricular proponía accesorios corporales, le decía yo, pero bueno, serían alhajas. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo trabajabas a partir del vidrio abandonado? Seguro, eran los fragmentos, a partir de romper las botellas, se fusionaban de distintas maneras, tenía como que algunas opciones de piezas más grandes, más pequeñas, y los vínculos también variaban. O sea, los vínculos entre esas piezas para conformar tanto collares, caravanas, habían artículos para luminaria, era el proyecto, tenía que ver con eso. ¿Pero qué pasaba? ¿Se fundía el vidrio? Se fusionaba, sí. Yo trabajo, Amorpheus trabaja principalmente y sí, esencialmente a partir del calor. Trabajo, por eso también el nombre tiene que ver con eso del fusing, que es la técnica con la que trabajo, que el nombre es en inglés, pero bueno, fue así como me presentaron la técnica en su momento, y bueno, y tiene que ver con la temperatura. Yo trabajo a altas temperaturas, 800, 850 grados. El vidrio se fusiona en las dos partes, se conforman en una, y bueno, y ahí podés transformarlo tanto formalmente como a nivel cromático. Entonces, inicialmente la materia prima era vidrio de botellas, decías, básicamente de botellas y envases. Sí. Después vino el uso de otro descarte de vidrio. Sí. En el 2020 decido, priorizar mi actividad en este sentido, con el vidrio, y bueno, y me pongo a reinvestigar nuevamente lo que ya conocía, y identifico el descarte de las fábricas de cerramientos. De nuevo, el circuito es lineal del vidrio, se importa, se usa y se descarta. Y por ejemplo, cuando se arma una ventana, quedan sobrantes. Sí. ¿A eso estás aludiendo? Sí, es un recorte. O sea, las fábricas de cerramiento, el sector de la construcción importa el vidrio en contenedores, como todo lo que se importa, vienen en dimensiones estandarizadas. Y después, se hacen las ventanas a medida, todas las que vemos acá son placas recortadas que vinieron en barco. Entonces se genera un recorte sistemático y constante en estas industrias, en estas empresas, que se va acopiando porque no tienen la dimensión suficiente para una ventana, una puerta. O sea, tienen muy pocas aplicaciones y no se ingresa el residuo ese al sector. Diego tiene una pregunta para ti, parece. ¿Te sirve cualquier espesor de vidrio y cualquier tipo de vidrio, sea templado, transparente, laminado? ¿Cómo clasifican eso? No sirve. El laminado, por ejemplo, no lo podría trabajar porque trabajo con temperatura, y el laminado es un material que tiene una lámina, un polímero entre placas, y eso con la temperatura no funcionaría. Entonces tú decidiste ir en busca de ese descarte, de ese vidrio que queda cuando se hace una ventana, por ejemplo, y a partir de esa materia prima la vuelvo a fusionar y genero revestimientos como los que traje acá, y compartí algunas imágenes con la producción. Acá hay algunos ejemplos. Sí. Revestimientos. Son como baldosas, digamos, ¿no? ¿Podríamos llamarlas así? Sí. Baldosas de vidrio. Sí. En este caso, 10×10. En ese caso sí, 10×10, porque es un tamaño transportable. Son baldosas que tienen diferentes, no sé cómo llamarlo, aspectos. Seguro, sí. Interiormente
tienen diseños diferentes. ¿Cómo es esto? Sí, trabajo, bueno, en la composición de la pieza para generar una composición más global, tanto en revestimiento como las placas. Estas placas, tengo placas simples, digamos, de espesores simples, y placas de espesores mayores, como hasta 2 centímetros, que tienen distintas aplicaciones. El revestimiento, bueno, lo interesante que tiene es que permite una variedad importante de formas y colores, y a nivel compositivo, digamos, no tiene por qué ser un damero, lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, puede tener una propuesta gráfica, por así decirlo. El revestimiento quiere decir, por ejemplo, el revestimiento de un baño. De un baño, de una cocina, exterior, interior. Sí, les llamo de destaque porque la propuesta tiene que ver también con eso, con una propuesta formal, diferencial, más allá de la cuadrícula que una vez más estamos como acostumbrados, ¿no? Después salimos para la guarda, y de nuevo es una línea recta que remata el damero. Bueno, mi propuesta es como que un poco más flexible, bastante más flexible. ¿Cada pieza es distinta? Cada pieza es distinta. En los ejemplos que tengo acá y veo eso, ¿no? Sí. Cada pieza es diferente, tiene un aspecto diferente. Sí. Y entonces se utilizan para generar dentro de un baño, por ejemplo, una cierta zona que tiene una personalidad. Sí. ¿No se utilizan para revestir todo un baño, por ejemplo? No, todo un baño no. He revestido duchas y cocinas. Pero bueno, no, la propuesta se ha ido como centrando en el destaque, por cuestiones que me parece que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con modelo de negocios, básicamente. Bien, ¿y algún otro tipo de productos aparte de esto? Sí, las placas estas, que son de 2 centímetros, que tienen que ver, o sea, la propuesta es... 2 centímetros de espesor, también 10 por 10, pero 2 centímetros de espesor. Sí, Entonces, 10 por 10 es el muestrario que yo traje, ahí va, está. Bien, por las dudas. ¿Y entonces? Y bueno, esto tiene aplicaciones en mobiliario e interiorismo, una vez más. A la Expo llevé 2 ejemplos, digamos, de aplicaciones, uno en revestimiento y otro aplicado a un set de mesas. También, de nuevo, interior-exterior, es un material inerte, o sea que no es atacable por ningún agente externo. Preciosas, sí, son piezas realmente preciosas. Qué bueno que Ella está contenta. Yo estoy contenta, sí. Porque se nota que le has remado mucho con este proyecto. Después hablaremos de eso. Sí, a diario. Entonces recibir elogios, recibir opiniones positivas te hace bien, ¿no? Me hace bien y bueno, igualmente también me interesa cuando me dicen, y bueno, y esto, y probaste, y cómo vas a hacer con esto otro, como que también gente que está en el rubro más, no sé, empresarial, y de negocios, me interesan esas preguntas que me hacen pensar en la ejecución de la propuesta, del proyecto, que avance. Una aclaración antes de seguir, Amorfios no es la única empresa que se dedica a reciclaje de vidrio, ¿no? No. ¿No son ustedes? No. Usted tiene una línea de trabajo muy concreta. En vidrio plano. Ahí está. Sí. Por ejemplo, en Uruguay Sostenible había por lo menos otra, Quimera, ¿no? Sí, Quimera, que trabaja revalorizando envases. Ahí está. Que tiene una línea de bazar, de artículos de uso doméstico, y Arenas de Vidrio, que también revaloriza también envases, que los convierte en arena, justamente, para volcarlos una vez más al sector de la construcción, que tiene que ver también con mi lógica de decir, bueno, un residuo que genera la industria de la construcción, bueno, Quimera, Arenas, los envases no son residuos de la industria de la construcción, pero el sector de la construcción es un gran demandante de materias primas, y bueno, y que tiene que ver con los áridos, que también están escalando la... Tengo acá ya preguntas de oyentes a propósito de los productos de Amorfios, pero vamos a pasar a los otros invitados, así continuamos avanzando. Salto a Maldonado, voy con Eco Beach, sigo en orden alfabético de algún modo. Sebastián, Eco Beach. Buenas. Es una empresa de limpieza de playas que inició su actividad allá, en la zona de Punta del Este, etcétera. Veamos, en primer lugar, ¿qué tipo de limpieza hacen ustedes? Bueno, buen día.
Limpieza, digamos que sí, puntualmente nosotros nos enfocamos en la recolección de todos los residuos que se van generando en la playa, ¿no? Puntualmente, hoy por hoy le estamos dando servicios a restaurantes, paradores, hoteles, todos aquellos que están involucrados en sus actividades en la arena, ¿no? Más que, digamos, una empresa de limpieza, lo que buscamos es poder reciclar y poder eliminar, enfocarnos en todos aquellos residuos que tienen mucho impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Y poder darle una trazabilidad final, tanto a las colillas como a los plásticos, como todo lo que es posible, ¿no? No generar otro residuo en sí. De lo que nosotros vamos agregando. Pero a ver, una pregunta antes de seguir. Supongamos que tú trabajás con tu maquinaria, que ahora veremos, en los alrededores de un parador. ¿En esa arena no pasaron ya las máquinas de la Intendencia, por ejemplo? Sí, bueno, puntualmente lo que pasa es que las máquinas de Intendencia, que son son remolcadas por tractores, tienen otro tipo de sistema, ¿no? Esos son como máquinas que van con cepillos levantando bolsas, botellas, es algo más macro. Nosotros nos enfocamos en diferentes mallas que tenemos, desde 12 milímetros hasta de 3 milímetros. Esas se van intercalando dependiendo un poco del estado de la arena, el tipo de residuo que hay, la humedad, y son máquinas más chicas, más manuales, entonces podemos ir atacando zonas en las cuales es difícil que las máquinas revolcadas puedan ingresar, ¿no? Estamos viendo en este momento una foto del tipo de residuos que ustedes terminan recolectando. Claro. Digamos, es impactante comprobar todo lo que queda después de que pasan las máquinas de la Intendencia, ¿no? Todo lo que queda igual en la arena, ¿no? Sí, más allá de eso, aparte de las máquinas de Intendencia van sobre las zonas más bajas de la playa a veces, ¿no? De la orilla hasta media playa. Y los paradores tienen sus concesiones en los cuales no siempre pasan las máquinas por ahí, porque en realidad muchas veces tienen las mesas, los camastros, sombrillas, entonces si bien nosotros intentamos que siempre se levante para poder hacer la limpieza correctamente, a veces tenemos que estar moviéndonos un poco y ser más flexibles, ¿no? Es impresionante el rubro colillas de cigarrillos, es impresionante el rubro tapitas de envases de refrescos y podría seguir, ¿no? Sí, lo más fuerte son las colillas, porque lo que pasa es que las colillas, una vez que empiezan a perder el papel, se empiezan a camuflar con el color de la arena. Pero lo que más sale sí son las colillas, las tapitas, las chapitas, y bueno, después dependiendo un poquito de la zona, del tipo de negocio que haya en la zona, es increíble cómo se puede empezar a identificar las zonas, ¿no? O sea, yo de repente cuando voy juntando los residuos y después para después segregarlos, a veces simplemente con ir mirándolos uno ya sabe de qué zona viene, ¿no? Porque bueno, cada uno a grandes rasgos y para el oyente, la máquina que ustedes utilizan, ahora la vamos a poner en pantalla, ¿cómo la describes tú? Bueno, la máquina el tamaño mide 1,20 metros de ancho por 2,50 metros de largo. Es una máquina es una zaranda que va filtrando la arena a través de diferentes mallas, dejando caer la arena y el residuo lo va impulsando hacia un recipiente que tiene atrás, lo cual eso se va vaciando. Y entonces con cada una de las zarandas llenan un recipiente. ¿Hay que entender eso? Sí, en un recipiente, claro, ese recipiente se va vaciando cada vez que se va completando. Eso luego después tiene todo un proceso, ¿no? O sea, pero quiero decir, con una pasada ya resuelven todo, o van haciendo distintas pasadas según la zaranda y por lo tanto según el tipo de residuos que quieren ir recolectando en cada etapa. No, nosotros cuando agarramos una zona nueva, generalmente empezamos a pasar las 3, porque completamos, a medida que vamos pasando la más grande, la arena se empieza a acomodar, empezamos a agarrar residuos que están más enterrados, la arena se afloja, entonces ahí empezamos a poder cambiar el resto de las mallas. Lo ideal siempre es llegar a la profundidad máxima, que sería 12 centímetros, con la malla más fina. Ahí logramos
la perfección, digámosle, de una forma que retenemos el micro residuo en lo más profundo posible. Para terminar de entender, cuando finalizan el peinado de una cierta zona de playa, ¿ustedes ya tienen los distintos residuos separados o los van a tener que separar en una etapa siguiente? No, nosotros los tenemos que separar en una etapa siguiente. Tanto sea por las segregaciones, se hace por categorías, digamos, ¿no? Lo de las colillas, después los plásticos, y después los orgánicos. Y por último, están las conchillas, toda la parte marítima que vuelve a la playa. Que eso en realidad la idea para este año es poder hacerlo en el lugar mismo, ¿no? Para evitar traslados, movimientos, de todo eso. Diego, Gonzalo, Carolina, ¿tienen alguna pregunta para el colega que está en la mesa hoy? La profundidad o sea, ¿cuán profundo va la máquina para realizar ese tamizado? Bueno, la profundidad varía, puede ser hasta 12 centímetros máximo. Bien. Pero eso se regula, como te decía, para poder lograr que la máquina pueda avanzar y la arena pueda caer, dependiendo un poco de la humedad, la cantidad de mugre que haya, la velocidad. Hay que encontrarle el equilibrio, pero te puede llegar a limpiar más o menos unos 1500 metros, 1000 metros en una hora, ¿no?, de trabajo. ¿Y cuál es el destino de estos residuos que ustedes terminan sacando de la arena? Bueno, las colillas se las destinamos a Teco, que es la que recicla acá en Maldonado, que es la que utiliza también más colillas. Es una empresa que se dedica a eso, a reciclar, a reutilizar colillas. ¿De qué manera? ¿En qué terminan? Sí. Y bueno, ellos hacen pintura, hacen placas, también trabajan con no sé si vas a ver, unas guitarras eléctricas que están haciendo hoy por hoy, que se llama Reguitarra, y bueno. Pero a ver, hay diferentes actividades. Ejemplo, ya que tomamos ese ejemplo de las colillas, ¿tú les vendés esa acumulación yo de se las colillas? entrego las colillas. No, eso no tiene un valor para mí. No. Trato de darle un fin sustentable, dentro de todo, para evitarlo, digo, simplemente volcarlo nuevamente a la basura, ¿no? Entonces, cada uno de los tipos de residuos tiene un destinatario. Un destinatario. Las colillas van para Teco, los plásticos mayores de 12 milímetros, generalmente se los damos a artistas que hacen obras de impacto marítimas, que utilizan todos plásticos que salen del mar para generar una obra, una referencia en la cual se exponen ahora y por hoy en el aeropuerto, hay diferentes lugares, ¿no? El resto se lo damos, también trabajamos con manualidades, gente que hace manualidades con ese tipo de plásticos y le dan un uso. En realidad se le podría destinar a un reciclaje básico de plástico, pero nada, dada la importancia, el trabajo que nos lleva poder segregarlos y la importancia que tiene en realidad en el ecosistema, tratamos de que eso se pueda mostrar, exponer, para generar conciencia más que nada, ¿no? Entonces la pregunta siguiente es, ¿de dónde vienen tus ingresos? ¿De dónde vienen los ingresos de Eco Beach? Bueno, nosotros trabajamos con eso, con privados en este momento. Son los que nos han dado un apoyo. Empezamos acá en Maldonado. O sea, ustedes tienen los ingresos de las empresas que los contratan para que ustedes limpien la arena alrededor de cada establecimiento. Sí. Hace un tiempo eso era casi imposible de pensarlo, pero bueno, hoy por hoy, por suerte, la responsabilidad, la sustentabilidad, servicio o por todas las razones, los empresarios están empezando a darse cuenta de lo importante que es mantener, limpiar, reciclar, reutilizar, y bueno, sí, en Punta del Este, en realidad hay mucha gente interesada, pero hoy por hoy estamos trabajando acá en Punta del Este. ¿Cuántas máquinas tienen? ¿Cuántas empresas los han contratado hasta ahora? Bueno, actualmente tenemos 2 máquinas, ¿tá? Empezamos el año pasado con un parador, el verano pasado,
con Marangatú, y rápidamente después se expandió a paradores Punta del Este, Portezuelo y José Ignacio. Ya tenemos proyección para el verano que viene más grande y mucho interés, por suerte. ¿Tienen ustedes algún comentario? ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Y qué frecuencia requiere un parador en la aplicación de este sistema? Bueno, nosotros en general se los damos una vez semanalmente. A no ser que hagan un evento, una fiesta, eso es lo que genera mayor impacto, todas las fiestas que se hacen en la playa, porque bueno, se generan las colillas, pero aparte hay muchos papelitos, muchos microplásticos de billutería y que se entregan para las fiestas y eso nos lleva unas cuantas horas. Para terminar, pero es necesario. Para terminar, ¿hay alguna otra empresa de este tipo en Uruguay? No. Este tipo de máquina es única acá en Uruguay, que puede para filtrar estas máquinas. Ustedes son pioneros, entre comillas. O sea que este tipo de limpieza y de extracción de microresiduos en las playas solamente hoy existe allí, en Maldonado, con la tarea que ustedes se realizan. No existe en Montevideo, por ejemplo, no existe, no sé, en la playa de Colonia ni en las de Rocha. No. En Montevideo somos únicos. Después en Europa, estas son máquinas que hace 30 años que se utilizan. Es más, yo estuve 10 años tratando de inculcarle a las intendencias la utilización de ellas, ¿no? Lo importante que sería, hasta que bueno lo tomé con mis manos. Vi la necesidad de eso. Acá tenés una pregunta más. Yo tengo una buen día. Yo tengo una última consulta. ¿No sería interesante evaluar a nivel de las intendencias, sobre todo ya que nos contabas que el trabajo en sí que hace la intendencia no es el mismo que hacen ustedes, sino que son complementarios de cierta forma, hacerle una propuesta, digamos, a la intendencia para limpiar todo el espacio público, posterior a la actividad de los tractores y la limpieza del grueso, digamos, supondría, digamos, un beneficio grande para ustedes desde el punto de vista económico, además de una limpieza mucho más recurrente? Sí, sin duda, pero como te decía, antes de tener las máquinas yo intenté por varias formas intentar explicarlo, pero no hubo. Ahora, hoy por hoy tuve con Maldonado, con Montevideo, les interesó, les llamó la atención, pero por ahora no hemos tenido avances en ese sentido. La última pregunta. Más que pregunta, validar esto que escuché. Hay un muchacho, creo que desde Rocha, que se ha dedicado a recorrer las playas de Latinoamérica y comentaba que encontraba residuos de entre 20 a 30 países distintos que llegaban a nuestras costas. Claro. ¿Es así eso? Es increíble, sí. Sí, y la playa de Rocha puntualmente, yo es un lugar donde voy mucho. Y bueno, por los vientos, las mareas, hay playas que son paradisíacas, pero también están totalmente llenas de botellas y de todo tipo de residuos. Y eso demuestra todo lo que llega del mar también, ¿no? Porque en realidad no tiene nada que ver con la costa. Les propongo que hagamos una pausa por acá. En esta edición de La Mesa Verde estamos conociendo 4 ejemplos de empresas que expusieron en Uruguay Sostenible. Estamos con los casos de Amorpheus y Ecovich, ya profundizamos en ellos. Ahora iremos más a fondo en Río Azul y Storage Compact, para después sí charlar con los 4 de algunas inquietudes que yo por lo menos tengo referidas a este sector. En La Mesa Verde, en la edición del mes de junio, estamos volviendo a la Expo Uruguay Sostenible, que tuvo lugar a comienzos de este mes. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Henkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. A partir de la recorrida que yo hice de esta edición de la Expo Uruguay Sostenible, hoy estamos charlando con 4 empresas de rubros bien distintos, pero que comparten ese mismo paraguas de la sostenibilidad.
Amorpheus, que vende productos realizados a partir de vidrio reciclado, por ejemplo, piezas para revestimientos. Storage Compact, que fabrica y vende artículos de plástico reciclado para logística. Río Azul, que se mueve en saneamiento sostenible, instala saneamiento sostenible mediante humedales artificiales en casas, barrios privados y demás. Y Ecovich, que se dedica a la limpieza de playas, orientada al reciclaje de los micro residuos que suele haber en la arena, incluso después de la limpieza que realiza una intendencia. Ya vamos a seguir conociendo a nuestros invitados, faltan 2 mini entrevistas, pero antes quiero ir a algunos comentarios de los oyentes. Mira, para Amorpheus, supongo que es este. Tengo restaurante en Solís. Llevo 2.000 botellas de vidrio acumuladas intentando encontrar a alguien que recicle ese vidrio. No hay comevidrios en la zona, quiero donarlas. Antes venían a buscarlas, nadie las recibe. Dice este mensaje de un celular terminado en 005. Y bueno, sí, es un problema que nos aqueja a todos, porque es parte del problema es la gestión, ¿no? O sea, hay muchos generadores, el tema de envases está siendo crítico, o sea, se amontonan en canteras de disposición final y en el fondo, en el balcón, en cualquier rinconcito se juntan envases. Bueno, ¿cómo se gestiona eso? Tiene que ver con la municipalidad, con la gestión de residuos. Cada uno. ¿Tú no vas a ir a buscar ese vidrio? Yo no voy a ir a buscar ese vidrio, no sé, no. Y puntualmente me estoy volcando a la revalorización del vidrio plano. Eso quedó claro. Sí, tengo experiencias de revalorización de vidrio de botellas, de envases, pero bueno, tomé la decisión recientemente, el año pasado, de centrarme en el vidrio plano por un tema de capacidad. Sí. Entendido. Después otro comentario viene a propósito de las playas. Serrana dice: es impresionante la cantidad de plásticos chicos que quedan en la playa aún después de que la intendencia limpia. Uno se sienta y empieza a observar y está lleno. En Ciudad de la Costa, contra el Médano, hay cantidad de palos de cotonetes. Y entonces hace un llamado a la audiencia: por favor, no tiren los cotonetes en el inodoro, después terminan en el mar, etcétera. No usen cotonetes. No usen cotonetes, dice más drásticamente Carolina. Sebastián, ¿tú qué decís de esto de los cotonetes? Es increíble, sí. Pasa que, como te decía, de la mitad de la playa para arriba es la zona que queda más afectada, ¿no? Porque es la arena más seca y en la cual se empieza a entender. Pero los cotonetes es otro de los residuos, junto con los sorbitos que siguen apareciendo, que también segregamos y todavía no encontramos un punto donde poder darle un destino, ¿no? A eso. Tengo los tachos llenos de esos productos todavía. Impactante ir enterándose de todo eso. Bueno, seguimos, vamos al caso de Río Azul, estamos con Gonzalo ahora. Esta firma se dedica, decía yo, a instalar saneamiento sostenible. ¿Podrías explicarlo? Bueno, buen día para todos, muchas gracias por recibirnos estos minutos. Sí, Río Azul es una empresa que se dedica al diseño, construcción y después mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual, con el fin de recuperar esa agua residual, de darle un nuevo propósito. Y digamos, la piedra angular de todo eso es las soluciones basadas en naturaleza. Nosotros nos especializamos en humedales construidos. Humedales construidos, o artificiales también se los conoce. Expliquemos de qué se trata. A grandes rasgos, un humedal construido lo que hace es imitar procesos que ocurren naturalmente en los humedales naturales, y nosotros lo que hacemos es transformar eso en un sistema compacto para depurar agua residual de una forma natural, sin aditivos químicos. Es enteramente a base de microorganismos y de plantas las que nosotros ponemos adentro del sistema. Se ve como un jardín. El agua va pasando por una serie de filtros naturales, una cosa así podríamos decir. Sí, exacto. El agua, los residuos, ¿no? Los efluentes de una casa, por ejemplo. Toda el agua residual de una casa, las aguas negras y grises, va pasando por esa serie de filtros. Es una serie de etapas sucesivas de tratamiento. Obviamente no es simplemente el humedal como tal,
sino que, digamos, es un tren de tratamiento, como le decimos nosotros. En la emisión en video hay un gráfico que muestra cómo funciona. Exacto. Ese es un corte lateral de un tipo de celda de humedal. Ese era el que teníamos en la Expo. Y bueno, pero básicamente el funcionamiento es a partir de los mecanismos naturales de depuración que ya existen en la naturaleza, que sabemos que realizan algunas bacterias y grupos de plantas. Buscamos hacer una depuración total, integral de esa agua residual para finalmente poder tener la posibilidad de reutilizarla, sobre todo que el tema del agua, ¿viste? Está candente. Al día de hoy, bueno, es realmente darle un nuevo propósito a algo que, digamos, como sociedad consideramos como un desecho, que es el agua residual. En realidad deberíamos verlo como lo que es un recurso nuevo. Así que entonces, esa agua que pasa, que sale después de ese proceso de filtrado en el humedal que ustedes fabrican, ¿puede destinarse a qué? ¿Puede usarse en qué? Y bueno, en cualquier reuso que no implique reuso potable, o sea, no se pueden bañar, no pueden, o sea, no es agua potable, es agua residual recuperada, es decir, nosotros podemos darle otros usos que no impliquen consumirla. Por ejemplo, riego. Por ejemplo, riego es una de las cosas más comunes, por ejemplo, recarga de las cisternas del baño. Que bueno, que es bastante gracioso pensar con todos los problemas que se tiene ahora con el abastecimiento de agua, sobre todo que estemos recargando cisternas, o sea, descargando las cisternas con agua potable, o lavando el auto con agua potable. Ahí está otro uso posible, lavar el auto. ¿Se puede lavar un auto con esta agua? ¿Se puede lavar pisos? Se le puede dar básicamente cualquier reuso. ¿Lavado de ropa? No. No, lavado de ropa no. No, porque... Vajilla tampoco. No, porque eso implica estar en contacto directo con esa agua. Sí, o sea, mucho menos así que entonces, consumirla. El agua que sale de este humedal tiene una serie de usos, no es un agua que se desperdicia. Y bueno, y si se va al campo, porque supongamos, no sé, una escuela rural, si esa agua se va al campo, no es un agua contaminante. Claro, no genera en el entorno inconvenientes. En muchas situaciones directamente no hay interés por el tema del reuso, a pesar de que, digamos, como estos son sistemas, digamos, que tienen un retorno a la inversión por el hecho de traducido en el tema del ahorro y en la reducción considerable, digamos, de barométrica y mantenimiento que tienen sistemas tradicionales. Devolverla al medio ambiente implica que está cumpliendo, digamos, parámetros que exige la normativa y por tanto no tiene un impacto negativo en los cursos de agua o bueno, cuando se infiltra en el suelo, no impacta negativamente sobre, bueno, la recarga del acuífero y demás. ¿Qué tamaño tiene uno de estos humedales? Y bueno, en realidad los proyectos terminan siendo siempre muy personalizados, depende de la situación, para condiciones domésticas. Terminamos diseñando más o menos entre aproximadamente 3 metros cuadrados por persona, para un consumo que se entiende que cada persona consume en torno a los 150 litros en promedio en Uruguay. Ajá. Y entonces ese espacio termina siendo ocupado donde, en el jardín, por ejemplo, si es una casa. Sí, hay que tener un pequeño espacio disponible para hacer la obra. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Es un aspecto agradable? Y bueno, se ve como un jardín. Bueno, ahí lo que aparece en las fotos no está plantado todavía, pero digamos, una vez que eso queda plantado y las plantas comienzan, digamos, el proceso de crecimiento, sobre todo en el clima estival nuestro, digamos, tiene digamos, un aspecto ornamental y de hecho es lo único que se ve en el sistema. Son las Otra plantas. Pregunta que puede hacerse el oyente es, ¿y no hay un olor allí? ¿No hay un olor desagradable? El sistema es inoloro. Ajá. El sistema es inoloro. Donde sí se generan naturalmente olores siempre es, por ejemplo, en la etapa de separación de sólido, que vendría a ser el tanque séptico. O sea, ahí hay mucha fermentación, digamos. Entonces, digamos, la generación de gases, por ejemplo, el metano, es algo que es natural, hace parte, digamos, del proceso de depuración, pero se da en una etapa primaria. El humedal por sí no tiene olor. Y para ir redondeando, ¿en qué tipo de construcciones, en qué tipo de lugares es que se instala un sistema así? Cuando nosotros empezamos, arrancamos trabajando en el ámbito doméstico, puntualmente casas de familia, o sea, que eso nos llamó mucho la atención durante la Expo, que tuvo muchas familias, digamos, se arrimaron con interés, realmente cansados de los sistemas tradicionales. El sistema tradicional es el pozo negro, digamos. El pozo negro. Una de dos, o la casa está conectada al sistema de saneamiento de una ciudad, o tiene que resolver la cosa por la vía de un pozo negro. Entonces, justamente, gente cansada del pozo negro pensó en esta posibilidad. Empezamos trabajando en ese sector, en el rubro doméstico,
Al día de hoy estamos trabajando también con la industria, digamos, procesos, digamos, de consultoría y por ahí de mejoramiento de los sistemas, justamente para terminar en esa etapa del reuso del agua residual. Y bueno, arrancamos por el rubro doméstico, casas de familia, sector barrios privados, conjunto de viviendas, y nos fuimos pasando, digamos, lo bueno es que la aplicación de esto es escalable a distintos rubros, o sea, empezamos trabajando con agua residual doméstica, aguas negras, aguas grises, y al día de hoy ya estamos trabajando con aguas de origen industrial, que bueno, que son otros tipos de desafíos, otras escalas, otro tipo de soluciones a la problemática. Acá tenemos una serie de posibilidades, entonces, pero es especialmente indicado, por ejemplo, para una construcción que está aislada, ¿no? Sí, en realidad... Pienso en una escuela rural, como decían hace un rato, una escuela agrícola. Sí, sí. Esos son casos absolutamente cantados. Cada persona y sobre todo las empresas tienen interés, digamos, en darle el reuso al recurso por lo que implica desde el punto de vista económico también. Pero sí, digamos, alguien que está conectado al saneamiento convencional podría tener la posibilidad, digamos, de darle reuso también al recurso. Lo cierto es que de la ciudad no nos llama nadie porque hay sistema de colección estatal, pero digamos, todo lo que son las zonas costeras, suburbanas, zonas rurales, es donde se percibe el beneficio. ¿Río Azul es la única que trabaja en este tipo de soluciones? El humedal construido como tecnología en sí no lo inventamos nosotros no tenemos propiedad intelectual sobre nada, digamos, como tecnología es algo que existe, que se constata que existe como tecnología de tratamiento desde la década del 50, empezó en Alemania. Lo cierto es que como tecnología ha ido mejorando mucho a lo largo de los años, y estamos especializados nosotros en este tipo de tecnología. No significa que alguien un ingeniero hidráulico que se siente a estudiar a fondo la materia no puede aprenderlo. ¿Sí? O sea, no es propiedad privada, digamos, el conocimiento que manejamos nosotros, pero sí estamos muy especializados en esta tecnología y al día de hoy somos los que lo venimos haciendo. ¿Consultas, preguntas? Sencilla la mía. ¿Qué pasa con las cosas que la gente no debe de tirar en un pozo negro o lo que sea, pero muchas veces tira? ¿Cómo separan eso o cómo trabajan ahí los microorganismos? Está buena esa pregunta. Sí, cuando nosotros diseñamos, armamos el tren de tratamiento, hay una etapa previa al ingreso del humedal que es, digamos, una etapa de separación de fracción sólida de la materia. Estos son sistemas que, digamos, tienen un mantenimiento de remoción de sólidos, pero está muy diluido en el tiempo. Es decir, si yo, caso tradicional, tengo un pozo ciego, una vez que yo lleno ese volumen, sea el que sea, estoy constantemente dependiendo de una extracción, de un servicio de un tercero. Ahora, cuando tengo un sistema diseñado para tratar los metros cúbicos de agua por un lado y después retener la fracción sólida de la materia por otro, es ahí donde se percibe directamente un ahorro primero. La parte, cuando la gente tira cosas que no tendría que tirar digamos, por la cisterna o que termina llegando al sistema en definitiva, esa parte hay que extraerla sin duda. Hay una parte, digamos, de la propia materia orgánica que llega en conjunto con toda el agua residual que nunca se termina de degradar y que queda ahí, pero además están los envoltorios de chicle, los chicles, he visto pedazos de ropa, se ve de todo. Bueno, y completemos la ronda con el cuarto invitado. ¿Había alguna pregunta más allí? A ver. ¿Hace cuánto, por ejemplo, están trabajando con este sistema? Nosotros estamos trabajando acá en Uruguay hace 2 años. Hemos participado igual también en proyectos en el exterior, como consultores, pero digamos que empezamos a construir en Uruguay sistemas 2 años. Sí. Bueno, y el cuarto caso, el cuarto invitado, Storage Compact. Diego, ustedes se definen como una empresa que ofrece soluciones para mejorar el orden, la eficiencia y la organización. Exactamente. Esto surge en plena pandemia, año 2020. Lo que evaluamos fue como una necesidad en el mercado de, sobre todo pymes, de mejorar el orden, optimizar los espacios. Siempre pongo en ejemplo una ferretería.
y hago un cuento hablando con un viejo ferretero, que lo que me decía es, antes cuando uno iba a una ferretería iba con tiempo, seguramente tenía una ferretería cada 5 kilómetros o 10, entonces si algo lo tenía que esperar o tenía que venir al otro día no había problema. El ferretero compraba un tornillo capaz que en $1 y lo podía vender a 10 y tampoco pasaba nada. Entonces si ese tornillo se perdía, no estaba disponible o se tenía que recomprar, no terminaba afectando a nadie. Hoy las ferreterías están mucho más cerca, la competencia es mucho más alta, los márgenes que tienen las empresas son mucho más bajos, entonces poner cuidado en el orden y en optimizar los espacios es fundamental, ya sea para que sea rentable el emprendimiento o para captar y no perder clientes. Nadie por alguna pieza está dispuesto a esperar mucho tiempo. De ahí, viendo esta necesidad, empezamos a buscar con qué empresa trabajar y conseguir estos productos, y siempre tuvimos como el foco de que alguna parte de eso fuese o viniese de un origen de reciclados o de reutilizables. Y así es que encontramos Storage Compact, que es una empresa argentina, nace en Italia, pertenece a un grupo que se llama Milani, que tiene 90 años, que básicamente abastece la industria automotriz. Hace 15 se instala en Argentina, importando desde Italia. A los 5 años deciden fabricar en Argentina para abastecer el mercado latinoamericano, y bueno, y hace 3 años, hizo el 23 de junio en realidad, hace poquito, estamos cumpliendo 3 años que empezamos acá en Uruguay. O sea que Storage Compact es la filial uruguaya de una multinacional. Es la filial uruguaya de una multinacional, exactamente. ¿Y entonces qué tipo de implementos proporcionan? Toda la parte de lo que es contenedores para organización, eso es todo en plástico reciclado, son cajas, gavetas, cajas plegables, cajas apilables. Las cajas nuestras, uno de los usos que le encontró unos muchachos en Argentina y después lo empezaron a replicar acá en Uruguay, varios emprendimientos, se usan para composteras. Nosotros puntualmente... la clásica compostera, está bien. Exacto. Esa que estamos viendo ahí en pantalla parece... Bueno, esa caja ahí está en otro uso, pero es una de las que se usa en las composteras. Nosotros puntualmente no, y esto lo aclaro hasta para cuidar a los emprendedores que no lo compran, no vendemos composteras, sí obviamente vendemos las cajas que sirven para las composteras. Hay gente que está capacitada y preparada en compostaje, que con nuestras cajas suministra la compostera con su manual de uso, con las lombrices, con el humo, con los microorganismos, todo lo que se necesita. Pero estas dos que aparecen en pantalla dicen ideales para cafeterías. Exacto. Los usos son, yo la frase que uso es tantos usos como uno se imagine, porque en definitiva es un recipiente donde, fíjate que esto lo empezaron usando en la industria automotriz y en Argentina hace 5 años lo empezaron a usar en composteras y bueno, y acá desde que nosotros lo empezamos a traer. Tengo casos de gente que cría víboras en esas cajas, por poner un ejemplo y yéndose a un extremo. Obviamente juguetes en el hogar. Y un punto que con esto del orden, la optimización empezamos a trabajar fue lo que nosotros le denominamos y le empezamos a llamar logística sustentable. ¿Y a qué va la logística sustentable? Pensemos la cantidad, sobre todo esto en la industria de la ropa y del alimento, todo lo que es retail es donde más se da. Uruguay, si bien su parte productiva es cada vez menor, eso se va convirtiendo en grandes importadores o grandes multinacionales que se instalan acá, que nos usan como hub logístico. Eso hace que haya muchos centros logísticos que después derivan en pequeños lugares de venta. No quiero mencionar nombres de empresas ni nada, pero pongamos como ejemplo, yo tengo un gran depósito, tengo 60 sucursales donde vendo el producto A, todos los días tengo que estar, o una vez por semana o a demanda, reponiendo de mi centro logístico a cada sucursal de venta. Eso, para moverlo, sea lo que sea, siempre tiene algún packaging, para llevarlo, para descargarlo, de acuerdo a su volumetría, a su peso o lo que sea. Generalmente, ¿qué se usa? Se usa el clásico packing que hoy preparo, embalo, entrego y al punto donde llegó, rompo, saco lo de adentro y tiro lo que sobró. En grandes cantidades que impactan económicamente, impactan en tiempo para la empresa, pero impactan en una gestión de residuo de volumen muy alto, que alguien después tiene que estar gestionando. ¿Qué apuntamos nosotros? Es en esos circuitos que son cerrados, esto no aplica en todo, pero en esos circuitos que son cerrados, donde las empresas van y vienen a las sucursales, muchas veces con su propia flota de vehículos,
cambiarlos a una caja o a un contenedor que se adecue a su producto y vaya y venga siempre el mismo. En casos donde ya lo hemos aplicado, que por suerte son muchos, han logrado en 2 meses, 3 meses repagar el valor de la caja con lo que dejaron de usar de ese packing y reducir su gestión de residuos posterior en cada punto de venta. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos el concepto de logística sustentable, o sea, estudiar caso a caso y en aquel lugar donde tu circuito es cerrado, cambiar por un contenedor que te va a durar más tiempo, que es reciclable, que a su vez es reutilizable. Nosotros tomamos contenedores, ya sean nuestros o no, rotos o sanos, nosotros los tomamos como parte de pago, como parte de canje, o los compramos si alguien no lo usa. Y lo otro que instrumentamos fue el alquiler de los contenedores. Ustedes venden contenedores y también alquilan. Y los alquilamos, que eso en realidad podría decir que fue una idea mía y quedar bárbaro, pero no es cierto. Fue una idea de un fletero, que un día se me acercó y me dijo, ¿sabes que yo uno de los problemas que tengo es que la gente cuando se muda embala hasta por demás? Eso me genera paquetes muy irregulares, y a veces hasta muy pesados y que no los puedo acomodar en el camión. Si viendo tus cajas se me ocurrió que podría darle a la gente la caja y que meta todo adentro. Yo le dije, dale, genial, hacelo. Dice, no, yo no quiero nada de esto. Yo lo que quiero es que la gente me facilite el trabajo a mí. Lo que se me ocurrió es cada vez que yo tengo una mudanza, te pongo en contacto y vos le das el contenedor. Mi respuesta fue, el contenedor es muy caro para cada mudanza. Claro. ¿Y qué hace la gente después con la caja? Y ahí él me dice, pues se la alquilás. Y bueno, y así empezamos. De hecho, las 3 primeras mudanzas ni siquiera lo alquilamos, lo que hicimos fue darlos como prueba. Y bueno, ya lo alquilamos, por suerte viene con bastante éxito. De hecho, ayer tuvimos una reunión con alguien que estaba en la Expo, que lo menciono, es Alquilate, porque bueno, estamos como haciendo una fusión, que creo que es lo bueno que tiene esa Expo, para que esto llegue a más personas, porque una de las cosas que se nos ocurrió hablando con él fue, ¿por qué no también alquilárselo a empresas que a veces tienen que mover algo? Terminan comprando un contenedor, gastando, después tirándolo, lo empezamos a ver en los terrenos baldíos y todo, cuando se podría reutilizar. ¿Hay preguntas acá de ustedes? Sí, ¿esto dónde se fabrican los contenedores? Por ahora se fabrican en Argentina. Hay tenemos 2 proyectos, uno que del lado uruguayo no tenemos ningún inconveniente, pero sí está del lado argentino, que es todos esos contenedores que tomamos y todo el plástico que hemos ido consiguiendo. Hoy lo que tuve que conseguir fue una fábrica en Uruguay que lo tomara. Claro. En realidad la idea era convertirlo en materia prima y llevarlo para Argentina para después traerlo en productos terminados, porque el material que se utiliza es un material que por ahora, si bien tiene mucho consumo, no hay mucha cultura de reutilizarlo, entonces es difícil conseguir materia prima reciclada y ellos estaban sumamente interesados. Obviamente eso está cortado porque entrar con que importen ellos hacia Argentina es bastante complejo, entonces ahí nos quedó medio cortado, lo cual hubiera sido genial porque sacaríamos de alguna manera basura convertida en materia prima de Uruguay para que se convierta en materiales. Pero lo cierto es que estos contenedores son hechos en base a plástico reciclado. Exacto. Por ahora fabricado el contenedor en Argentina. Exacto. Están previendo en algún momento pasar a fabricar acá también. Exacto. Y ahí podrían utilizar, por ejemplo, algo de los micro residuos que recoge Sebastián, con Ecovich. Lo miraba, de lo que recoge Sebastián, todo lo que son tapitas sirve. Esto tiene una particularidad que es, como las cajas son en plástico inyectado, el origen del producto que se use, en mayor porcentaje tiene que ser inyectado. O sea, la fabricación de plástico es o inyectada, o soplada o extruida. Para usarlo en inyección necesitamos que el mayor porcentaje provenga de inyección, porque si no cambian las propiedades, o a veces son otros plásticos, no se pueden usar en este tipo de contenedor cualquier plástico. ¿Y qué plástico es? Se usa PP, polipropileno copolímero. Eso, yo te iba a preguntar cuáles eran los materiales. Y después se usa polietileno de alta en un pequeño porcentaje, porque se le puede mezclar muy poco porcentaje. En Argentina la empresa tiene acuerdo con Toyota, Chevrolet, Ford, donde el 90% de lo que utilizan proviene de la industria automotriz, mucho para golpe, que es como la manteca o la vedette. Claro. Sebastián, ¿tú alguna duda? No, era justamente eso. Pero
Y dimensiones varias y variadas. Dimensiones. Tipos de cajas y esas dimensiones hay muchas. Por la más chiquita es una cajita que mide 15 centímetros por 7 por 9 y la más grande mide 1 metro por 40 por 23. Les propongo que hagamos la segunda pausa. Sí, ahora cuando vengamos con la última parte de esta edición de La Mesa Verde, quiero charlar con ustedes a propósito de rentabilidad. Todos estos proyectos ya están funcionando, ya se puede decir que sean viables. ¿Qué pasa en materia de financiamiento para este tipo de iniciativas? ¿Cuál es el aporte del lado del Estado? ¿Hay un respaldo del Estado? ¿Qué comunidad existe entre ustedes? ¿Firmas que se dedican a este tipo de trabajos? Bueno, por ahí vamos a ir en el final. Nos acompañan Diego Batistín, director de Storage Compact, Gonzalo Cámara, cofundador de Río Azul, Sebastián Otino, director de Ecovich, y Carolina Raba, impulsora de Amorpheus. A ver, tengo también preguntas de los oyentes. Vamos a ver cómo hago para que el tiempo dé para todo lo que falta. Por ejemplo, acá un oyente muestra su compostera. Martín muestra con foto: acá tengo mis composteras de Storage Compact. Bueno, sí, bárbaro, genial. Tú puntualizabas que no las venden como compostera, pero sirven para compostera, sí, ¿no? Sin duda. Bueno, después Oscar quiere saber qué cantidad de kilowatt de energía consume el horno que transforma el vidrio. Ajá. Esa pregunta es para ti, Carolina. Tengo 2 hornos, uno es de 6 kilowatt hora y el otro es de 2. Como una aspiradora. De 2. ¿Y eso qué implica? ¿Mucho, poco? Porque francamente... Bueno, relaciono con una aspiradora para que se dimensione. El de 2, el de 6 por supuesto que mucho más. Lo tengo en un taller que no tiene ninguna instalación especial. Bueno, amplié la franja, tuve que elevar la franja a 9 kilowatts del contrato de UTE. Pero no es nada descabellado, y los ciclos de cocción van en el entorno de 4 horas, que no está esas 4 horas prendidos, porque bueno, tienen que ver con ciclos. Después, a propósito de Río Azul, que se dedica a instalar saneamiento sostenible, ¿no?, en base a estos humedales construidos, hay también varias preguntas. ¿Estas soluciones son transitables, por ejemplo? ¿Quiere saber uno de nuestros oyentes? Transitable se refiere a que se le puede caminar por arriba al jardín. Exacto. Sí, se puede. Se puede. Son sistemas secos, los diseñamos así para justamente no favorecer reproducción de mosquitos y bueno, el tema del olor justamente, ¿no? Pregunta otro oyente si son aplicables a pueblos, a un pequeño pueblo. Sí, en realidad la solución es escalable, y digamos los trenes de tratamiento siempre se diseñan en función de cuál es la problemática y sobre todo a la calidad de agua que quiero llegar al final. Carlos, por su lado, dice: tengo humedal construido en casa hace 5 años, una maravilla, bueno. 0 gasto, 0 contaminación. Sí, lo que tiene esto es que, digamos, ¿cuál es el beneficio que te da tener un pozo negro? Es la pregunta que uno se hace. Y bueno, digamos, sin duda que es rentable, es más, se termina traduciendo en ser más económico por el tema del ahorro. ¿Qué es más rentable? Más rentable en el sentido de que rentable que hago una inversión inicial. El humedal. El humedal, ajá. Sí. Y después eso, digamos, en la medida que yo ahorro en el tema de la extracción de sólidos y ahorro por estar reutilizando el agua residual, digamos, ese retorno de la inversión se da más rápido, digamos. Uh-huh. No te deben querer mucho las empresas que se dedican justamente a los pozos negros. Pero no le saco el trabajo, digamos. La extracción de sólidos sigue estando, es muy diluida en el tiempo. Claro. Hay que hacer extracción de sólido cada cuánto. Y bueno, generalmente los diseñamos para que tenga una extracción preventiva todos los años, una sola vez. O podemos diseñarlo, digamos, naturalmente tiene que ser, digamos, un sistema un poco más grande, pero se le puede hacer cada 2, incluso 3, pero digamos, lo más común es diseñar por un tema de costo, es diseñarlo para que sea un mantenimiento preventivo una vez al año, si el nivel de lodo lo amerita. Bien, esa puntualización es importante. Después Adriana le pregunta para el caso de Ecovich, que recuerden se dedica a limpiar en las arenas de las playas en busca de los micro residuos que a su vez después distribuye para que tengan utilización. ¿Hay posibilidad de
realizar una demostración en distintas playas como para difundir el sistema y que eventualmente intendencias u otras empresas la tomen? Sí, claro, eso lo hacemos constantemente. Nosotros antes de trabajar con cualquier parador siempre le hacemos una demostración para que vea cómo funciona. Así que por ese lado se puede coordinar sin problema. Bueno, yo tenía algunas preguntas generales, les decía. Primera, en este rubro, el de las empresas dedicadas a la sustentabilidad, ¿hay rentabilidad? O mejor dicho, ¿el proceso para llegar a la rentabilidad es ágil o esto es una lucha, puro tesón, puras buenas intenciones? A ver. Bueno, empiezo. Yo creo que cualquier emprendimiento en Uruguay de pequeña empresa o de MIPYME es muy a pulmón, a menos que empieces con algún capital o algún apoyo que tengas o que te den, es como muy a pulmón. Y si lo llevamos a la parte de sustentabilidad, creo que aún más. Ahí me pongo, por ejemplo, en el caso de Carolina, creo que debe ser hasta más complejo que tal vez el nuestro, donde empezamos a utilizar lo que otra empresa ya resolvió, ¿no? Ustedes tienen la base, claro. Exacto. La base de Storage Compact en otros países. Exacto. ¿No? A ver, Carolina, ¿qué decís tú? Acércate al micrófono. Sí, yo creo que tiene que ver con como el recorrido de cada quien, de cada empresa, o sea, a nivel personal, cómo te relacionás con el mercado, ¿sí? Yo vengo de trabajo académico, de diseño, estuve trabajando siempre en vínculo con la academia, y bueno, y ponerme esto así como desafío, me confronta con otras lógicas que voy aprendiendo, voy buscando los apoyos que identifico como posibles, y yo, teóricamente, nuevamente con esto de la academia, tengo un análisis. El año pasado realizamos con el apoyo de ANI y la Fundación Ricaldoni un análisis de viabilidad, una validación técnica y de negocios, y ahí sacamos un montón de insumos para replantearlo, porque hubieron que replantear cuestiones. En eso va el tema de focalizar en el vidrio plano, en los revestimientos y las placas, con ciertas características, cierto posicionamiento y un nicho de mercado, buscar un nicho de mercado concretamente. Sí. Un nicho interesante. Un nicho, sí, con posibilidades también. Y Rodolfo, con esta sensibilidad. Desde la audiencia, Rodolfo dice, tienen poca rentabilidad porque no hay escala por falta de demanda. Eso es una lectura. ¿Qué dicen ustedes en Río Azul? Yo te diría que desde la experiencia nuestra y para los usuarios nuestros, sin duda que es rentable. Sin duda que es rentable. Para los clientes de ustedes. Sí, para nosotros como empresa, como emprendimiento también ha resultado muy rentable, sin duda. Yo creo a nivel poblacional, creo que la población en general tiene cada vez más interés por el tema sostenibilidad como una cosa global y mejorar la eficiencia de todo desde el punto de vista sostenible. Entonces, emprendimientos como los nuestros tienen realmente un nicho importante. Esto digo, capaz que es una opinión personal mía, pero yo creo que los emprendimientos sostenibles, siempre el mayor desafío que tienen es terminar de incorporar la parte económica de lo que es la sostenibilidad. O sea, traducido en que el producto o servicio que yo ofrezco realmente le haga competencia a la alternativa convencional. De nuevo, es una opinión personal mía. Yo creo que cuando las pymes sostenibles, si fallan en algo, pueden estar fallando en eso, porque arranca mucho desde el punto de vista medioambiental, social y demás, y muchas veces se olvidan de incorporar la parte no es que te olvides, económica. Es que a mí en lo personal me pasa que no tengo esas herramientas, no tengo esa lógica incorporada por mi trayectoria personal, pero estoy como buscando esas alianzas para entender y proponer en esa clave. Ajá. Sí, puede haber un problema hasta de formación. Sí. De formación. O de formación. No, el tipo de formación, habilidades, conocimientos de manejo empresarial que tiene quien se lanza en una de estas iniciativas, ¿no? Sí. ¿El Estado juega un papel en ese sentido? Tú hablabas de ANDE hace un rato. Sí, en mi caso sí, porque la Agencia Nacional para el Desarrollo. Sí, tienen ahí fondos disponibles, concursables, sí, pero disponibles, sí hay como que abren
tienen más de un formato, más de un fondo, y bueno, conozco mucha gente que ha transitado por ellos, y bueno, te brindan la posibilidad de pensar en pensar en la propuesta, además de también la financiación para llevar adelante ese proyecto. Seguimos. En el caso de Sebastián, ¿qué decís a esto que yo preguntaba? Bueno, nosotros puntualmente también estuvimos con ANDE, no por un fondo, porque en realidad la inversión nosotros la habíamos hecho ya con las máquinas, pero sí nos estuvieron asesorando en un montón de cosas. Después, evidentemente, la parte económica es complicado, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es movernos, ¿no? No podemos estar dependiendo de algunos paradores. Entonces, si bien hablamos con privados, no buscar donaciones, sino simplemente a veces sponsorear, hay muchas grandes empresas que trabajan con los paradores en general, entonces poder buscar un equilibrio en el cual esto se puede utilizar. Claro, al no tener un rédito directo, digamos, el servicio, más allá de lo que genera la responsabilidad, el servicio, la limpieza, todo eso, ha ido un poco más lento, ¿no? Pero por suerte se está valorizando eso. Sí, el tema del valor del impacto, o sea, cómo me dice el impacto y cómo lo traducís a valor económico. Eso me parece que es parte del meollo de la ecuación, y que bueno, que estos emprendimientos de corte sostenible o sustentable tienen ese desafío en vínculo con el mercado, ¿no? El mercado, ¿qué valor le da a esta sostenibilidad, a sus acciones? Porque, ¿qué ibas a decir? Yo creo que el cambio grande en los emprendimientos sostenibles, y acá yendo a la parte netamente comercial y rentable de cada una de estas pequeñas ideas que se transforman a veces en grandes cambios, se termina de consolidar cuando el pie del Estado lo empieza a valorizar, y cuando las grandes empresas empiezan a decir, bueno, hago un consumo responsable, o empiezo a valorizar esto de alguna manera, ya sea porque o me es más económico, o tengo que cumplir con determinadas normativas, o como yo genero algo, tengo que generar un impacto contrario por otro lado. Y en ese punto yo creo que esta Expo Sostenible, esta última edición, hizo una ronda de negocios con empresas tractoras, que básicamente eran empresas grandes o multinacionales o de capitales uruguayos, pero grandes, donde te dan la posibilidad de comunicar lo que hacías, atenderte y ver cómo le podías aportar algo. Y ahí me parece que profundizar en eso es lo que realmente puede ir generando los grandes cambios, porque si bien en Uruguay la mayoría somos pequeñísimas empresas, todos sabemos que los que terminan generando la diferencia es o cuando lográs vender bien al Estado, cuando lográs generar ventas a las grandes empresas, ¿no? Sí, las empresas, viste, que a partir de que alcanzan determinado porte, tienen que presentar además reportes de sostenibilidad, y tratar año a año por temas de certificaciones y demás, de ir superando esos objetivos. Entonces creo que lo que nosotros impulsamos desde nuestros distintos sectores también genera interés por parte de ellos, porque los ayudamos a transitar ese proceso y ser cada vez más, calificar cada vez mejor en lo que se refiere a la sostenibilidad de sus procesos. También es importante eso, te diría que es fundamental el tema de la parte del Estado. Nosotros puntualmente hemos tenido muy buena recepción por parte del Estado, hay que reconocerlo, o sea, nos han recibido de puertas abiertas en OCE, en DINASEA, porque bueno, nos incumbe a nosotros puntualmente, digamos, ministerios. Capaz que a nivel de las intendencias lo que no está tan a la orden del día es el tema de trámites y un poco por ahí el desconocimiento que muchas veces uno trae viene con algo que para los ojos de la otra persona es como muy nuevo. Entonces, bueno, ahí hay un trabajito para hacer, que bueno, hace parte, digamos, del proceso.
Creo que había algún aporte ahí más, Sebastián. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gonzalo. También sí, tuvimos entrevistas con las empresas tractoras que creo son fundamentales para poder impulsarnos, más que ellos tienen todas una responsabilidad también, ¿no? En sus actividades directamente en la zona. Así que ámbitos como este de la Expo Uruguay Sostenible aportan, mueven. Totalmente. Creo que el trabajo que vienen haciendo en ese aspecto es muy bueno. Estamos en una época de cambio, que quienes arrancamos con esto creo que elegimos la etapa del inicio. Esto seguro año a año va a ir creciendo y es real que va cambiando con las nuevas generaciones, ¿no? Yo tengo hijos de 16 y 20 años y ya la mentalidad con la que ellos enfrentan estos temas es totalmente distinta, y si nos vamos más hacia abajo creo que hay una educación y una cultura que aporta mucho más todavía. Carolina Raba, impulsora de Amorpheus, Sebastián Otino de Ecovich, Gonzalo Cámara, cofundador de Río Azul, Diego Batistín, director de Storage Compact. Les agradezco a los cuatro que nos hayan visitado, que hayan compartido con nosotros esta edición de La Mesa Verde. Se han conocido incluso algunos de ustedes, no habían tenido trato directo. Acá esta posibilidad propició el intercambio. Después nos enteraremos con el correr de los meses, de los años, cómo han seguido estas experiencias. Bueno, iremos incorporando otras, nos interesará sumar otras también para que tengan visibilidad y para que los oyentes del otro lado sepan lo que se está haciendo en esta materia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por la instancia. Nos mantenemos en contacto. Sí. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. La Mesa Verde de En Perspectiva fue una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde.